Dios le bendiga, bienvenidos a la academia. Vamos a hablar hoy acerca del el tema la Biblia, una introducción a la Biblia. Esta es parte 1 de 2. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es muy importante hablar acerca de estudiar la palabra de Dios, estudiar el contenido de la palabra de Dios. Es lo primordial. Tenemos que saber qué es lo que dice la Biblia y acerca de nuestra salvación, nuestra redención, acerca de Dios y nuestra relación con Él. Pero también es bueno estudiar acerca de el libro de la Biblia en sí y saber de dónde vino, cómo se formó y algunos datos acerca de la Biblia que son muy, muy interesantes conocerlos. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Primeramente vamos a decir que la Biblia no es solamente un libro. En realidad la Biblia es una biblioteca, porque es un conjunto de muchos libros diferentes, que hay aproximadamente unos 40 autores que escribieron la Biblia, y a través de un periodo de tiempo de unos 1500 años se tomó para escribir toda la Biblia. Así que es una biblioteca que tiene de diferentes etapas, de diferentes autores. Los autores, muchos eran de diferentes clases sociales, pero a pesar de eso tienen una unidad, tienen un tema en común, tienen coherencia y no se contradicen en realidad. Hay gente que tratan de conseguir si hay contradicciones en la Biblia, y tratan de mencionar algunas cosas, pero que si lo vemos bien y lo leemos bien, no hay contradicciones en la Biblia. Y sabemos que esto es, ¿por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Esto literalmente significa, cuando dice inspirada, literalmente esto significa que fue el aliento de Dios fue dado. Es lo que significa esta palabra literalmente. El aliento de Dios fue dado. Y déjame decirle que no es ser inspirado por Dios. Inspirado por Dios no significa que Dios dio una dictación, que Dios agarró y levantó a una persona por la noche y le dijo: empieza a escribir lo que yo te digo. 1, 2, 3, 4. No, eso no significa ser inspirado por Dios. No significa que Dios obligó a la gente, no. Sino que significa que Dios usó a diferentes hombres a través de diferentes épocas, con diferentes trasfondos, diferentes el trasfondo intelectual, académico, como sea, y los usó para traer un mensaje que Él inspiró en ellos, sin eliminar la personalidad de la persona, su nivel de educación, su nivel de idioma y sus expresiones idiomáticas, que ellos mismos usaban. Por eso vemos que si vemos las cartas de Pablo, podemos saber que cada una, esas cartas de Pablo, porque tienen algo en común entre ellas. Sabemos que fue la misma persona más o menos que la escribió. Siempre hay algunas diferencias, pero podemos ver que fue la misma persona que la escribió. Igual que podemos ver que algunos libros del Antiguo Testamento que no tienen título o no tienen quien dice quién lo escribió, pero podemos saber quién lo escribió, porque cuando lo comparamos con ciertos otros libros y vemos el tiempo, el periodo de tiempo, vemos: esto fue fulano que lo escribió. Porque mira, se parece, el idioma es igual, que sé cuánto, fue en el mismo periodo. Sabemos quién fue el que lo escribió, podemos tener una buena idea quién lo escribió. Así que cuando Dios inspiró la Biblia, Él no eliminó el autor, Él no usó palabras divinas del cielo para traer el mensaje, sino que Él usó las palabras que tenía la persona, pero todo el contenido fue guiado por Dios, fue inspirado por Dios. Ahora, la Biblia tiene dos divisiones centrales que son conocidas como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Viejo Testamento, Nuevo Testamento. Algunos le dicen el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto. El Antiguo Testamento es lo que también se conoce como la escritura judía. La Biblia judía es lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Ellos le llaman el Tanakh. Este fue escrito en hebreo primeramente y en arameo. En hebreo y arameo.
La mayoría fue escrito en hebreo, solamente algunas porciones pequeñas fueron escritas en arameo, particularmente en el libro de Daniel, pero la gran mayoría fue escrito en hebreo. Y el Antiguo Testamento representa aproximadamente unos 1000 años en que se escribió. No el contenido conlleva mucho más tiempo que eso, pero desde que se escribió el primer libro hasta que se escribió el último, hubieron aproximadamente 1000 años. Los primeros libros que se escribieron fueron, se cree, los de Moisés, que fueron los primeros 5 libros de la Biblia. Se cree que quizás Job fue escrito más o menos en el mismo tiempo también, pero estos primeros 5 libros que fueron escritos por Moisés, que fue aproximadamente en el año 1400 antes de Cristo, hasta Malaquías, que fue el último que se escribió, que fue aproximadamente 430 a 420 antes de Cristo, es decir, unos 1000 años después. Es decir, que todo eso que fue escrito en el Antiguo Testamento se escribió en ese periodo de 1000 años. Y algo que es interesante es que la Biblia judía está organizada un poco diferente que en nuestra Biblia cristiana. En nuestra Biblia cristiana, el primer libro es Génesis en el Antiguo Testamento y el último libro es Malaquías. Pero en la Biblia judía, el primer libro sigue siendo Génesis, pero el último libro en realidad es Segunda de Crónicas. Está organizado un poco diferente. Ellos dividen la Biblia un poco diferente, el Antiguo Testamento. Ahora, esto es interesante, ¿por qué? Porque lo podemos ver cuando Jesús está hablando a los fariseos, a la gente que está oyéndole en Lucas capítulo 11, versículo 21, y él menciona que el pueblo de Israel había matado a todos los profetas que Dios le había enviado, y él menciona que desde el principio, desde Abel hasta Zacarías, que mataron entre la puerta y el altar. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Jesús aquí? Jesús se está refiriendo a la primera persona que fue asesinada, que conocemos que fue Abel, y a la última persona que fue matada por dar una profecía en el libro de Segunda de Crónicas. Si no me equivoco, en el capítulo 24, que habla que Zacarías lo mataron porque Dios le mandó a dar una palabra y lo apedrearon y lo mataron. Así que Jesús estaba demostrándonos el orden de la Biblia judía, que es de Génesis a Segunda de Crónicas, algo interesante. Ahora, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en lo que se llama en el griego koiné o el griego común. Quiere decir que no era el griego clásico de Sócrates, de Aristóteles, de Platón, sino que era el griego común del pueblo, del mercado, lo que se hablaba en la calle. Así fue que se escribió, en ese idioma se escribió. Aunque mucho de lo que fue hablado, especialmente entre Jesús y sus discípulos o las multitudes, fue en arameo. No hablaron en hebreo porque el hebreo por mucho tiempo fue una lengua muerta. El hebreo solamente se hablaba en las sinagogas, solamente se leía de las escrituras, pero no se hablaba en la vida diaria, se hablaba el arameo. No fue hasta casi los tiempos modernos donde el hebreo volvió a surgir como un idioma vivo. Pero aunque a pesar de que hablaban en arameo, escribieron en griego. ¿Por qué? Porque el griego era el idioma común, era el idioma universal, más o menos como el inglés lo es hoy. Aunque en la mayoría del mundo no nace conociendo el inglés, muchos le enseñan inglés en la escuela. ¿Por qué? Porque es el idioma del comercio, es el idioma de los negocios mundiales, es un idioma universal. Asimismo, en ese tiempo, el griego era el idioma universal. Por eso los escritores del Nuevo Testamento escribieron en griego. Y vemos que desde los primeros que se escribieron aproximadamente unos 15 a 20 años después de la muerte de Cristo, que fue el libro de Gálatas, se cree que fue el primero que fue escrito, y después, muy cortamente después, el libro de Marcos fue el primero que fue escrito, y hasta el libro de Apocalipsis y el Evangelio de Juan, que fueron los últimos libros que fueron escritos, que se cree aproximadamente entre 80 y 90 después de Cristo. Es decir, que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en un corto plazo de tiempo, al contraste del libro del Antiguo Testamento, que tomó unos 1000 años para completarse. Todos los libros del Nuevo Testamento se escribieron muy cortamente.
Y todo esto tiene una significancia muy importante, porque hay muchos retos que la gente trata de traer en contra de la Biblia. Porque acuérdense, la Biblia es la manera en que nosotros conocemos quién es Dios, es de la fuente que tenemos para saber quién es Jesús, cuáles fueron las palabras que Él habló, y cuál es la redención, la salvación, todo lo que esperamos en Cristo y en Dios, lo conocemos por la Biblia. Así que hay gente que van a tratar de traer retos en contra de la Biblia, decir que no, que la Biblia se lo inventaron después, que sé yo cuánto, pero vamos a hablar un poco más de eso después, de los retos que se presentan y cómo podemos contestarles. Ahora, hay algo muy importante que cuando hablamos de la Biblia en sí, que tenemos que entender, y es lo que se llama la hermenéutica. La hermenéutica es una palabra teológica grande que lo que significa es cómo interpretar la Biblia, cómo se interpreta la Biblia, cuando leemos la Biblia, cómo yo sé qué es lo que quiere decir un cierto pasaje o cierto versículo o cierto libro. Y es muy importante porque es muy fácil agarrar algo en las escrituras y aplicarlo mal. Por mucho tiempo, y eso pasó por mucho tiempo en la historia, mucha gente agarraron la Biblia para tratar de justificar muchas cosas que en realidad no estaban en la escritura, pero porque no sabían cómo interpretar la escritura bien, lo usaban para apoyar cosas que eran horribles. Por ejemplo, la esclavitud. Por mucho tiempo mucha gente trató de usar la Biblia para tratar de racionalizar la esclavitud, que la esclavitud, eso está permitido en la Biblia, eso no es problema, eso se puede hacer. Y hay muchas otras cosas que la gente ha tratado de tratar de usar la Biblia, pero la están usando mal. Están usando mal la Biblia porque no saben cómo interpretarla. Y hay varias cosas bueno, muchas cosas que se involucran en lo que es la hermenéutica, es una rama entera de estudio, pero solamente vamos a mencionar algunas así por sobrepaso. Pero la primera, que es lo más importante, lo más primordial, es que hay que aprender a cómo leer contexto, leer todo dentro de su contexto. Es decir, yo no puedo agarrar un solo versículo y imaginarme qué significa lo que está diciendo la escritura ahí, sin leer el resto quizás de este capítulo, o quizás el resto de ese libro entero, para entender cuál es el contexto, en qué es lo que está alrededor de este versículo. Es como que si usted dice una palabra y le dicen, oh, tú dijiste tal palabra, así que eso es lo que tú crees, sí, pero te sacaron esta palabra fuera del contexto en que tú la usaste. Sí, como tú dices, por ejemplo, tú puedes decir, ay, a mí no me gusta las cosas rojas cuando están al lado de las cosas azules, porque eso me da un choque, ¿verdad? Y alguien dice, él dijo que a él no le gustan las cosas rojas. Lo están sacando fuera de contexto. Tú no dijiste que a ti no te gustaba lo rojo. Tú dijiste que a ti no te gustaba lo rojo al lado de lo azul porque te molestaba los ojos. Pero otra vez, como lo sacaron fuera del contexto, entonces ahora han agarrado eso y ahora te han echado que tú eres una persona que odia el rojo y tú no te gusta el rojo, y hay que abajo con los que no les gusta el rojo. Pero eso no fue lo que tú dijiste. Y muchas veces así leemos la Biblia. Agarramos un verso, agarramos un pasaje, lo leemos, esto significa tal cosa, sin entender el contexto de qué es lo que está diciendo la escritura. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, hay varios principios que se usan en interpretar la escritura. Uno se llama el principio histórico y gramático. ¿Qué significa esto? Esto significa que hay veces que debemos, o muchas veces debemos estudiar no solamente el contenido de la Biblia, para entender cuál es el contexto histórico, social, político, económico y gramático de lo que está escrito. Hay veces que podemos fallar un poco en qué es lo que significa un pasaje si no entendemos el contexto. Un ejemplo perfecto, cuando Jesús está en varias ocasiones, en la cruz y en otras ocasiones, y él se refiere a su madre y le dice, mujer, tal y tal cosa. En nuestro contexto moderno, eso es un poco ofensivo. Oye, Jesús sí es brusco. ¿Cómo fue que le dijo mujer a su mamá? Oye, si yo le digo mujer a mi mamá, me da un golpe, siendo un hombre grande. Pero tenemos que entender algo. En el contexto palestino del primer siglo, era una palabra, una forma de honrar a la mujer, a la madre. Cuando usted le decía mujer a su mamá, era una manera de honra, era una expresión de honra, no lo que nosotros entendemos.
Ahora, si yo lo agarro solamente de mi contexto, entonces Jesús le faltó el respeto a la mamá. Pero no es eso. Eso no, así no fue que lo entendió cuando o lo entendió los oyentes y su misma mamá cuando él se refirió a ella como mujer, sino que era una palabra de respeto. Así que tenemos que entender a veces el contexto histórico y social para entender ciertas cosas que están mencionadas en la Escritura. Igual que, por ejemplo, el contexto gramático. Y esto está perfectamente ilustrado en el intercambio entre Jesús y Pedro. Cuando Jesús dice, Pedro, tú me amas, y Pedro dice, sí, yo te amo, y después Jesús le dice otra vez, Pedro, tú me amas, sí, yo te amo, y Jesús le pregunta tercera vez, Pedro, tú me amas, y Pedro se pone triste porque le preguntaron la tercera vez, y Pedro dice, sí, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo. Ok, en nuestros idiomas occidentales, modernos, te amo, te amo, te amo, te amo, ok. Pero en el idioma griego koiné había varias maneras de cómo decir amor, cómo decir te amo. Y cuando Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, tú me amas, él estaba diciendo, tú, si le amaba con un amor de las entrañas, lo que se llama el amor ágape, un amor incondicional, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo lo que tú eres, tú me amas. Y Pedro le está diciendo, Pedro, sí, Jesús, yo te amo con el amor filios, que es un amor de entre amigos, un amor de amistad, de hermandad, que no es lo mismo que Jesús estaba diciendo. Es como si usted tiene una persona que usted ama a esa persona, usted se desvive por esa persona y usted le dice, lo mira a los ojos, le dice, tú me amas. Y la persona te dice, tú me caes bien, tú eres chévere, sí, somos panas. A uno se le cae, usted se puede imaginar, usted se le cae, se le va el mundo. Ay, ¿cómo va a ser? Yo lo hago, pero mira cómo me contesta. Claro, porque le contestó, fue una cosa diferente. Y es algo que se pierde un poco en ese intercambio, porque nuestros idiomas modernos son un poco pobres en cómo referirse a ciertas cosas, el amor siendo una de ellas. Así que tenemos que ver el contexto gramático para tener la plenitud de qué es lo que estaba pasando en ese intercambio. Y eso es muy importante. Hay algo que se llama el principio cristocéntrico. El principio cristocéntrico es esto, es que toda la escritura apunta a Cristo. Es decir, que no importa que sea en el Antiguo Testamento o que sea en el Nuevo Testamento, todo señala a Cristo. En el Antiguo Testamento lo señala a Cristo como una sombra. Y vemos la tipología, el simbolismo de cómo muchas cosas estaban tipificando lo que Cristo iba a hacer, el sacrificio de Cristo, lo que Dios iba a hacer en Cristo. Y vemos, y lo podemos ver con Abraham entregando a su hijo, una tipología de cómo Dios iba a entregar a su propio hijo. Lo vemos muchas veces a través de la Escritura, que todo apunta a Cristo. Y eso es muy interesante entenderlo cuando vemos así, porque entendemos que Cristo es el centro. Y vemos que el Nuevo Testamento muy claramente dice que Cristo es el centro, que para Él fueron creadas todas las cosas, y por Él fueron creadas, y por Él y para Él. Es decir, que todo en la Escritura apunta a Cristo. Y también hay ciertos modelos de cómo saber dividir la Escritura, cómo aplicar la Escritura correctamente. No voy a entrar en estos, son temas muy grandes, solamente lo menciono para que por lo menos puedan decir que lo hayan oído, pero está lo que se llama el modelo dispensacional, está el modelo de los pactos y el modelo del nuevo pacto. Son diferentes modelos de cómo dividir y atribuir y saber cómo o dividir bien la escritura y lo que va a cada sección, o si fue algo que fue solamente para un cierto tiempo y no para este tiempo. Están esos diferentes modelos. Y no vamos a entrar en eso hoy, pero si quiere leerlo más, estaba usted para escudriñar y leer más. Ahora, lo último que quiero cubrir en esta primera parte es lo que es el canon. ¿Qué es el canon? El canon significa una regla, o literalmente significa algo con que se mide, o sea, una regla con que se mide. ¿Y qué es el canon? Cuando estamos hablando de la Biblia, el canon son los libros que se consideran que son escritura, es decir, los 66 libros que tenemos en la Biblia. Eso es el canon de la Biblia. Hay otros libros que se encuentran en
en otras Biblias que son libros extras que han añadido, que tienen algún valor histórico, pero no son escritura, no son inspirados por Dios. Ahora, hay gente que han presentado retos diciendo que, bueno, hay cosas que son que están en ciertos libros que creo que se deben añadir, y yo creo que fue que alguien se inventó eso de canon. Eso fue Constantino que se inventó cuáles libros estaban en el canon, y nada de eso es verdad. Mucho de eso vino por ha existido esos pensamientos, y se popularizaron en estos años recientes por los libros de Dan Brown, el Código de Da Vinci y ciertas otras obras de ficción que no tienen nada que ver con la historia ni nada que ver con la realidad. Ahora, entonces, ¿de dónde vino el canon? Bueno, el canon del Antiguo Testamento ya había sido establecido cuando nació Jesús. Ya sabemos que todo lo que es considerado como la Biblia del Antiguo Testamento y la Biblia judía, ya antes de puede ser ya 400 años antes de Jesús nacer, ya se había escrito. Y ya se había considerado todos esos libros escritos por los profetas y Moisés y qué sé yo cuánto, ya eso era establecido como canon. Ya se sabía que eso era canon. Y hay gente que han tratado de decir que si eso se cambió, que si los cristianos cambiaron el Antiguo Testamento, y nada de eso es real. Y la evidencia que podemos ver es que se encontraron rollos entre los rollos del Mar Muerto, rollos que muchos que son de antes de Jesús haber nacido, así que sabemos que lo que está ahí es lo que ya existía de antemano. Ahora, el canon del Nuevo Testamento es casi lo que la gente tratan de retar, y tratan de decir que fue Constantino cuando llamó el concilio niceniano, qué sé yo, para tratar de controlar lo que estaba en la Biblia, controlar y decir que a mí me gusta este libro y este libro no me gusta. Pero Constantino no tuvo nada que ver con la formación del canon. Y tenemos que entender algo: el canon no fue que la iglesia en general se juntó y dijo, este libro es inspirado y este no es inspirado, este es inspirado, este no es inspirado. ¿Sabe? Los libros no son canon porque la iglesia piense que son. Los libros son canon porque Dios los inspiró. Lo que la iglesia hizo fue descubrir los libros que habían sido inspirados por Dios. Descubrir cuáles libros ya Dios lo había inspirado y eran escritura. O sea, ya eran. No fue que la iglesia se inventaron, a ver. No, eso es lo que eran, y la iglesia lo que hizo fue descubrirlos. Ahora, eso fue un proceso que tenía tres reglas que se aplicaron. Está la regla de apostólica, la regla ortodoxa y la regla católica. ¿Qué significa cada una? La regla apostólica significa que lo primero que veían de un libro es si el libro había sido escrito por un apóstol, escrito por un discípulo o asociado de un apóstol, o si había sido endosada por un apóstol. Por ejemplo, con esa regla automáticamente pasan, por ejemplo, los 13 libros de Pablo, pasa el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan, Apocalipsis, Judas, Santiago, todo lo que están asociados con un apóstol, automáticamente ya pasaron esa regla. Entonces, ciertos otros libros, como por ejemplo el libro de Marcos y Lucas, no eran discípulos, no eran apóstoles, pero eran discípulos de apóstoles. Marcos era discípulo de Pedro, Lucas fue discípulo de Pablo. Así que ellos estuvieron asociados con un apóstol, y esos apóstoles endosaron sus libros, la mayoría, o por lo menos tenemos las escrituras de los padres de la iglesia, la generación que vino después de los apóstoles, que dicen, bueno, Marcos fue discípulo de Pedro y él escribió todas las palabras que oyó de Pedro acerca de las cosas que habían acontecido. Así que sabemos que fue Marcos lo que estaba haciendo, escribiendo las palabras de Pedro, lo que Pedro le había dicho. Y vemos que ciertos otros libros, cuando empezamos a ver, casi todos los libros pasan dentro de esta ley apostólica. Ahora, está también la ley ortodoxa. ¿Qué significa esto? Esto significa que el contenido del libro se compagina con el resto de la Biblia. Y aquí fallaron muchos libros. ¿Por qué? Porque había muchos libros que tenían nombres de apóstoles. Hay un evangelio según Pablo, evangelio según Pedro, evangelio según Felipe, libros que tienen esos nombres. Pero que cuando se estudia el contenido,
no compagina con nada del resto que está en la escritura. Entonces de una vez se dan cuenta, no, esto no va, porque no pasa la ley ortodoxa. Quiere decir que no compagina. Hay unos que parecen muy lindos. Yo me acuerdo que una vez yo me puse a leer esos libros que son apócrifos. Ese es el término que se usa para los libros que no son parte de la Biblia. Un libro apócrifo. Y yo me puse a leer uno y sonaba bien, y iba bien, y yo, oh, mira, wow, esto está muy bueno. Y de repente sale una cosa que dije, ay, mi madre. Por eso que no estaba, porque dio una vuelta y se fue por otro lado y totalmente contradice el resto de la escritura. Así que todos los libros tienen que pasar esta regla. Y también está la regla católica. ¿Qué significa esto? Quizás usted solamente conoce la palabra católica en relación a la iglesia romana católica o la iglesia griega ortodoxa, pero la palabra católica lo que significa es universal. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos buscaban que serían cartas que habían sido regadas por todo el mundo, por todas las iglesias, y que las iglesias estaban en unanimidad y que estaban en acuerdo de que habían encontrado que esta carta era inspirada por Dios. Quiere decir que no era que un tipo sacó una carta de por allá, que se la inventó, sabrá Dios quién, y que nadie la había leído, nadie la había visto. Él dijo, tengo una carta secreta que me escribió Pablo a mí, y esta carta tiene que entrar en la Biblia. No, eran cartas que habían sido regadas por todas las iglesias, que todo el mundo ya conocía, que es más, vemos que, y vamos a hablar de esto después, pero vemos que los padres de la iglesia, ellos mismos escribieron muchas de las, citaron mucho del Nuevo Testamento en sus comentarios. Y vemos que ya, si usted va a citar algo en un comentario, quiere decir que usted espera que a quien usted le está escribiendo conozca esa cita, conozca y tenga una copia de eso que lo puedan leer para ellos mismos. Es decir, que ya esto había sido regado y estaban en unanimidad de que todo esto era inspirado por Dios. Entonces fue un proceso orgánico, un proceso natural. No fue que una persona vino y dijo, esta es lo que es canon, esto es lo que está en la Biblia. Sino que Dios ya había inspirado y la iglesia lo que hizo fue descubrir las cartas que habían sido inspiradas por Dios.